Muchas gracias a la facultad, al director, el doctor Cruz. Efectivamente, mi relación con la Escuela de Tecnología de la Madera pues viene como por ahí del 85, que conocí a la maestra Lidia Guridi, y pues empezamos ahí con algunas inquietudes acerca de las maderas en Paracho. De esa relación salió un libro que está por aquí, que es Las maderas en los instrumentos musicales de Paracho, que es por ahí del 80 y tantos, ¿no? Lo voy pasando, perdón que vaya. Y bueno, pues desde entonces, y por mi relación con las maderas, mi herencia como guitarrero, en mi familia ha habido guitarreros desde hace 4 generaciones, y bueno, la guitarra en Paracho ha ido modificándose en sus técnicas, ha evolucionado, ha crecido mucho el refinamiento de la guitarra. Antes era una guitarra más folclórica para grupos locales, para cosas más individuales, ¿no? Ahora también el mercado internacional exige una guitarrería más refinada, más sonidos más individuales, más pulidos, ¿no? Entonces la guitarrería de Paracho también tiene esta rama que hemos ido trabajando en ese sentido, ¿no? Y bueno, el nombre de la plática de hoy es la guitarra La Josefinita. La Josefinita es una guitarra que la vemos aquí expuesta. El nombre está dedicado a José Luis Romanillos. José Luis Romanillos fue un guitarrero español que nació en 1932. No venía de familias de guitarreros, a él le tocó la época de la guerra, una guerra muy cruda, que tuvo que ser separado de sus papás y crecer de manera aislada, y buscándose una vida mejor decidió emigrar a Inglaterra después de hacer su servicio militar y capacitarse en primeros auxilios. Encontró un trabajo de enfermero en Inglaterra. Pero efectivamente la añoranza de España y la añoranza de la música de su tierra lo fueron orillando a hacer guitarras, ¿no? Y en algún momento decidió, con un planito que encontró por ahí, empezar a hacer una guitarra en la mesa de la cocina. Esto es muy importante comentarlo porque Romanillo se convirtió en uno de los guitarreros más importantes en el mundo. La época de la guitarra en los años finales de los 60s y 70s era una guitarra que iba orientándose hacia la producción industrial. Había un guitarrista muy importante, Andrés Segovia, que promovió la guitarra clásica por todo el mundo, y por todo el mundo le pedían guitarras como la que él usaba, que era una guitarra española construida por Manuel Ramírez en 1912. Esa guitarra se empezó a reproducir en España masivamente con muchos más guitarreros. Poco a poco llegaron algunas máquinas que aligeraban el trabajo del artesano. Se empezó a reproducir la guitarra en otros países. El primer país que produjo una guitarra competente en el campo clásico fue Alemania, un guitarrero llamado Hermann Hauser. Romanillos, en esa búsqueda precisamente de hacer guitarras, decidió regresar a España para trabajar en un taller de guitarrería. Llegó al taller más famoso, que era el heredero de Ramírez, pero lo pusieron de operario en una máquina a cortar piezas, ¿no? Y bueno, pues no era la búsqueda que él tenía. Esto ya era una parte industrial de la guitarra, y él estaba orientado hacia producir guitarras artesanales y guitarras más en el sentido artístico, ¿no? Entonces decidió pues regresar nuevamente a Inglaterra y seguir trabajando por su cuenta para reproducir las guitarras históricas. Las guitarras históricas para esa época eran las guitarras Antonio de Torres. A Antonio de Torres se le considera el padre de la guitarra moderna. Fue un guitarrero que nació en Almería, en España, en 1817 y murió en 1892. Estas eran las guitarras que habían usado los guitarristas famosos de la época, ¿no? Entonces pues eran un ícono
de la guitarrería internacional. Y Romanillo se encuentra una guitarra en una tienda de antigüedades y le permiten hacer un estudio e hizo una reproducción. Y coincide la suerte de Romanillos que se encuentra en Inglaterra con un guitarrista muy importante, Julian Brim. Si quieren ir apuntando esos nombres para que luego los busquen, porque son referentes muy importantes de la guitarra, ¿no? Julian Brim era uno de los intérpretes más importantes del mundo y además tenía los recursos suficientes para tener un taller en su finca, e invitó a Romanillos para que empezara a hacer guitarras en su propiedad. El mismo Brim tenía una guitarra Hermann Hauser, que era este alemán que les comentaba, y le dejó esa guitarra para que hiciera una reproducción. Romanillos abrió la guitarra por la parte de atrás, por el fondo de la guitarra, y copió las medidas, la distribución de los abanicos, los espesores de cada pieza, e hizo una reproducción. Y Brim le encargó que hiciera 6 guitarras y que él se iba a encargar de venderlas. Una de esas se quedó en manos de Brim y con eso hizo gran parte de su carrera, porque era era la mejor guitarra de ese lote y era mejor que las guitarras que él tenía. Así que a partir de ese éxito con esa guitarra, Romanillos crece su fama, crece su prestigio y empieza pues a tener encargos importantes, ¿no? Poco después también empieza su investigación sobre la vida y obra de Antonio de Torres, que es el libro del centro aquí que está parado, que es uno de los libros, si no el libro más importante, es uno de los más importantes de la guitarrería en el mundo. Es la vida y obra de Antonio de Torres, y ahí hay un registro, hay un catálogo de las guitarras que hasta los 80s existían de Antonio de Torres, ¿no? Entonces, efectivamente, la trascendencia de Romanillos es muy importante. Yo tuve el primer contacto con José Luis Romanillos en 1992, gracias a una recomendación que hicieron para que yo pudiera inscribirme en un curso internacional en Córdoba, España. Y el año siguiente obtuve una beca para seguir el año siguiente con él, y a partir del 94 me nombró su asistente. Entonces tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de su filosofía y de su estilo y de su investigación en torno a Antonio de Torres. Su trascendencia como guitarrero, como artesano, como investigador y como maestro, pues es muy importante. Creo que no hay ningún otro guitarrero en el mundo que tenga estas facetas y que cumpla ese perfil tan alto en la guitarrería. Y la guitarra, la Josefinita, como les decía, está dedicada a él. Él murió el año pasado, el 19 de febrero, y pues queda un legado de Romanillos tanto en la bibliografía como en sus instrumentos y en sus alumnos, ¿no? Entonces nos reunimos un grupo de alumnos, exalumnos y exasistentes de Romanillos para realizar un homenaje del 14 al 16 de junio en la ciudad de Badalona, que está a un costado de Barcelona. Y bueno, en unos días esta guitarra estaré presentando en ese festival, ¿no? La Josefinita por José Luis Romanillos, pero además también por la famosa pirecua michoacana, ¿no? Que es como un icono también de la música purépecha, ¿no? Además bueno, sabía que aquí me sentía como en mi casa en esta escuela, y quise invitar a unos amigos también, a Alejandro Castro, el güero, que es el flautista y voz del grupo La Bola Suriana, que tiene varias flautas de diferentes maderas, entre ellas algunas de maderas mexicanas, y también nos hará una demostración. A Juanito Mejía, que es violinista y primera voz también de La Bola Suriana, él va a demostrar un poco un violín de arce que está aquí presente, y bueno, a Abelito, mi hijo, que va a demostrar la guitarra, la Josefinita. Así que voy a hablar un poco de la reproducción de
bueno, no es una reproducción, es una guitarra en homenaje a la filosofía y al estilo de construcción de José Luis Romanillos. Él es José Luis Romanillos, como les decía, yo lo conocí en el 92 y en el 95 logramos en Paracho que pudiera venir a dar un curso también en la historia y en la filosofía de las guitarras de Antonio de Torres, en lo cual él estaba especializado. Esta es una foto en mi taller de esa época, en marzo de 1995. Uno de los aportes importantes a la estética de la guitarra internacional es la roseta que dejó Romanillos. La roseta es la parte del adorno que ven al lado de la boca de la guitarra y está inspirado en este edificio, que es un edificio en Córdoba, España, que es la Mezquita de Córdoba, un edificio de hace unos 2000 años o más, de la cultura árabe. Y él se inspiró en este edificio para diseñar su roseta y empezar, agregó como una estampa clásica de la guitarrería actual. La técnica que se utiliza para la construcción de esta roseta no es la técnica que hasta entonces era lo tradicional. Esta roseta, las rosetas tradicionales se hacen en una técnica que se llama punto de cruz, que son solo puntitos de madera como en cuadrícula y que ahí se va formando la figura y luego se incrustan, ¿no? para hacer el círculo. Aquí lo que usa es una técnica que lo primero son como dos emparedados, ¿no? Uno que tiene ébano en cada lado y en el centro es una madera blanca. En el caso de mi guitarra yo usé madera de ébano y trueno para la madera blanca. Y el segundo emparedado sería una madera, también ébano a los lados, y en el centro una madera rojiza. Él utilizaba caoba, en mi caso yo utilicé la madera de paduk. Luego ahí se forma con cada uno de estos gajos, los 3 gajos en total hacen más o menos 3 milímetros, y luego hay que cortarlos en gajos de 30 grados de manera muy precisa para que se haga el ensamble y resulte esta figura, ¿no? Luego ahí está punteado unas líneas para recortar y hacer lo que va a resultar el arco, que queda aquí en la parte de abajo. ¿Sí se ve el cursor, no? Sí. Bueno, y el complemento de ese arco sería la columna que está aquí, que también está en diferentes maderas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí estoy presentando ya los gajos de ébano, gajos en 30 grados, como ven, una línea blanca, una línea roja, y se van alternando hasta hacer los 12 gajos para hacer los 360 grados, ¿no? Y aquí está una primera muestra. Ahí hay una previa presentación con una liguita nada más para ver que todo quede perfectamente orientado. Y luego se pone el pegamento entre cada gajo y yo lo amarro así con un hilito de algodón, ¿no? Este es un tramito más o menos de unos 10 o 12 centímetros y con eso es suficiente para que salgan todos los arcos de la roseta. Que luego, como vieron, se rectifica para que quede rectangular y se van cortando cada uno de los arcos. A los lados de los arcos lleva unas yardas, en Paracho las conocemos con este nombre, y en España se les dice cenefas, pero es como un adorno para enmarcar el motivo central de la roseta. En el caso de esta yarda yo utilicé madera de paduk, madera de trueno, madera de frijolillo, de ébano y de sicomoro. El sicomoro es esta pieza central, aquí no sé, creo que no se puede ampliar, pero si ven en medio de los rombos negros que son de ébano, hay un rombo de rombos. Ese rombito está hecho de chapas de 4/10 de milímetro para que coincidan los vértices con los rombos negros. Y aquí está ya el primer paso de la incrustación de la roseta, de la parte interna, que es la primera yarda, y un hilo de madera amarilla.
Aquí vemos después del el segundo paso que yo hago es la incrustación de los arcos. Los arcos los voy haciendo que coincidan y completo toda la circunferencia y luego voy a incrustar las columnas que se estarían aquí, ¿no? Las columnas están hechas en madera de palo dulce o palo amarillo, cedro rojo y palo santo de la India, que son las piezas oscuras, ¿no? Y la parte que recibe al arco y la base de la columna están con un ángulo también de 30 grados cada uno. Luego la parte siguiente pues es poner las yardas del extremo y ahí quedaría terminada la roseta, ¿no? Que es esta que vemos aquí. Si les van ocurriendo preguntas en el camino, con mucho gusto. La técnica es la que llaman marquetería. Sí, la marquetería sería todo lo que se hace como ornamentación incrustada en general, no solo en los instrumentos, ¿no? En este sentido, la parte estética es muy admirable, pero esta parte, este cambio en la densidad, ¿también va a repercutir en la capacidad de dispersar el sonido o no es tan relevante? Yo pensaría que sí influye en la parte acústica porque las piezas que generalmente se incrustan en la roseta son maderas más duras, maderas más densas, por lo tanto hace más rígida la región de la boca. Ahora vamos a ver por el interior también hay una pieza que refuerza esa parte y la hace todavía más rígida. Entonces esto, cuando vengan los físicos y los acústicos, que ellos hagan una explicación acerca del comportamiento de los modos de vibración de la tapa. Muchas gracias. Otra de las características interesantes de las guitarras de Romanillos es la manera de ensamblar el brazo. Normalmente la guitarra española, el ensamble se hace en un ensamble que se llama en inglete. Se corta un ángulo aquí y otro en la segunda pieza y queda el ángulo del brazo en esta dirección. Más o menos de 9 a 14 grados es la inclinación. Pero la técnica que usó Romanillos es un ensamble que se llama en punta de lanza. Este ensamble, como lo ven, termina en triángulo o en flecha y es un ensamble muy difícil. El ensamble de inglete se puede hacer en unos 5 minutos con buena técnica y con buena técnica se podría hacer en unas 3 horas, ¿no? Para gente que ya está experimentada, pero hay gente que tarda 3 o 4 días, ¿no?, en hacer este ensamble. Los ángulos tienen que ser en la pieza de la cabeza, son ángulos rectos, y en la pieza de la palma tiene el ángulo en este caso son 10 grados. El truco que yo uso es obviamente medir con precisión las dos partes, pero aquí se ve una manchita blanca. Ahí pongo lo tallo con gis toda la superficie y luego voy haciendo, frotando un poquito y me traspasa el gis a la otra pieza, entonces ahí me dice en dónde tengo que quitar o dónde tengo que ajustar, ¿no? Y el resultado sería ¿no? La madera que usé aquí es cedro rojo o el cedrela rizado. Y esta madera la voy a dejar de tarea porque no la tenemos todavía identificada, que al parecer no es un árbol, es un arbusto que crece en Puebla. Sí, aquí ahorita le doy una muestra. En Puebla le dicen palo dulce o palo amarillo y efectivamente no es maderable, pues es un arbusto. Yo tengo la suerte de que encontré un buen lote para mis guitarras y como no se usa en ninguna otra parte, yo lo estoy usando como un distintivo de mis guitarras. La usé en la paleta de la cabeza, en la parte del frente, que aquí se ven las virutas amarillas y de cedro, y usé esa madera amarilla porque esta de aquí es una guitarra original de Romanillos y tiene una madera pues que parecería, pues ¿quién me ayuda, maestra Tere? ¿Qué parecería esta madera?
parece un poco a la, ¿No es de macadamia? a la macadamia Sí. o a la que usan ustedes, la más fina que se parece a la macadamia, la cabuevia. Ah, ya. El encino australiano. Así es, el roble Sí. ceroso australiano. O No, macadamia. no, en el libro que aparece la guitarra no nos dice qué madera es, pero por el color, precisamente de ahí me inspiré yo para usar esta madera amarilla. Le puse también estas incrustaciones que son estéticamente armónicas con la roseta, ¿no? Tiene en el centro esta espiguita que todavía no aparece, ahora la vamos a ver en dónde aparece. Para las incrustaciones veo que usted hace el ensamble, o sea, como una tabla, ¿no? O sea, como un tablero así, pues, plano. Para ver el curveado, la roseta, por ejemplo, ¿cómo lo hace? Son laminitas muy delgaditas, son hilitos, los más delgados tienen 2 décimas de grueso y no se ponen individualmente porque es muy difícil de manipular, se pega con la chapa siguiente. Es decir, si tienes una chapa blanca de 2 décimas, la pegas con la chapa oscura siguiente y eso ya te permite manipularla. La más difícil en este conjunto de piezas sería la que tiene las figuras, que tiene más o menos 2 milímetros, 2.2 milímetros. Entonces lo que se hace ahí, el truco es, una de las puntas está sin protección y la parte de afuera tiene una protección, un hilo así en este sentido. Entonces eso le permite ser flexible hacia el centro. Se humedece un poco, se reblandece con el agua y luego se incrusta, ¿no? Conforme se va doblándose hay que ir poniendo el pegamento. Ajá. Y esta es otra de las ornamentaciones en el fondo, que tiene un ángulo, es una espiga de 17 grados y las maderas que utilicé ahí son paduk, bálsamo, ébano y trueno. Y el hilito más pequeño, más finito, es de sicomoro. El fondo que se ve abajo es una fotocopia de una guitarra original y bueno, la usé precisamente para trazar los ángulos que tenía que hacer, ¿no? Aquí ya está presentado el motivo principal del centro del fondo. ¿Quieres girar la guitarra? Ahorita cuando se acerquen a verla pueden buscar ese detalle en la parte de atrás. El fondo está, bueno, además de todas estas maderas de la yarda, en el centro lleva un filete de ébano, más o menos de 2.4 milímetros de grueso, ¿no? Y aquí está ya el fondo que yo utilicé. Yo utilicé para esta guitarra un juego de granadillo muy antiguo que era de las bodegas de mi papá, y aquí lo puse encima de la fotocopia, ¿no? Entonces coinciden muy bien las dimensiones de la ornamentación del original. Y en la parte interna de la guitarra es donde se define definitivamente la sonoridad del instrumento, ¿no? Sería como el ecualizador de la guitarra. Aquí podemos decidir si queremos una guitarra con sonoridades más profundas, con agudos más brillantes. Y este modelo está basado en una guitarra Hermann Hauser de 1930, que fue una de las primeras guitarras que estudió Romanillos y que Brin era dueño de esa guitarra, ¿no? Son 7 barras en abanico y 2 barras acá, ¿se alcanza a ver? Y en la base del puente tiene una pieza transversal. Todos los refuerzos, toda la madera de construcción interna son de madera de abeto también. Yo tuve la suerte de que esta tapa de abeto fue un regalo que el propio Romanillos me hizo en una de las visitas a España y la conservé hasta ahora. No sabía que era para este evento, pero bueno, pues era una muy buena ocasión para usarla, ¿no? Respecto a lo que decíamos hace rato de si la roseta influye en la sonoridad, aquí tenemos 2 piezas muy anchas y más o menos de 2 milímetros de grueso, ¿no? Entonces eso le da también una rigidez a esa región, y además hay otras 2 piececitas ahí que como ven esa franja de la boca es bastante rígida.
Y aquí estoy decidiendo ya el ribete, le decimos, o la ornamentación que va a ir en el perfil de la guitarra, en el borde del aro y la tapa, que está hecho con la madera amarilla, paduk, sicomoro y ébano. Aquí está. En Paracho todavía conservamos muchas de las técnicas tradicionales. Yo he tenido la suerte de viajar a varios países en torno a la guitarrería y he visto muchas técnicas también, pero me parece que yo me he quedado con esta técnica porque me parece que es de las más eficientes y más cómodas para trabajar. Aquí lo que estoy haciendo es poniendo los filetes de ébano del extremo de la tapa. Y esta es la ornamentación del fondo, cuando ya se giró, en el remate del tacón, ahí están los hilos de ébano, de sicomoro, y las yardas, ¿no? Aquí yo hice una diferencia respecto al original porque Romanillos ensambla las bases del filete, esta que se ve como T, con las espigas en la misma dirección que están las que van rectas. Yo quise hacerlo de manera encontrada porque me gusta más. Y este es el remate del tacón, también otro adorno con la misma ornamentación. Y luego aquí tenemos el puente. El puente está hecho de madera de palo santo de Brasil, que es una dalbergia. Y a diferencia de las guitarras tradicionales que tienen 6 hoyitos, uno para cada cuerda, esta tiene 3 por cada cuerda. Estos 18 hoyos logran que las cuerdas no pasen por el cordal. Entonces estéticamente se puede adornar mejor y obviamente estéticamente luce mejor, ¿no? Este es ya con la guitarra barnizada. El barniz que utilizo es a base de goma laca, que es una escama, una goma que se disuelve con alcohol y se aplica directamente, ¿no? Y el clavijero que utilicé, también tuve la suerte de conseguir un clavijero como los que originalmente utilizaba Romanillos, que es una maquinaria hecha en Alemania, de plata sólida, y las pastillas son de madre perla sólida, ¿no? Entonces los materiales son muy caros, ¿no? Pero bueno, pues vale la pena porque es un homenaje al maestro Romanillos, ¿no? Con esa diapositiva terminamos, así que si quieren hacemos una sesión de preguntas y luego pasamos a las demostraciones.